Estamos con Macaferri, una empresa italiana que tiene más de 140 años a nivel mundial, en Perú poco más de 20. Bienvenido, César. Buenos días y muchas gracias por la invitación. César, tú estás poco más de 22 años en Macaferri, la has visto desde sus inicios. Cuéntanos cómo ha sido tu experiencia en esta empresa en la apertura del mercado peruano. Bueno, Macaferri aquí en Perú tiene 27 años de fundación a nivel del mercado latinoamericano. La primera compañía fundada aquí en Latinoamérica fue en Brasil, que tiene ya más de 50, y a nivel global Macaferri es una empresa de 140 años, ¿no? Macaferri es una empresa industrial que produce muchos productos derivados del acero, como mallas, productos como los gaviones, productos geosintéticos, productos para el concreto, en el caso de fibras de acero. Entonces es un mix de productos en donde intervienen también muchas soluciones que se aplican dentro de la infraestructura civil. Entonces, el desarrollo que hemos tenido aquí en el mercado peruano siempre ha sido bastante positivo y sostenible, ¿no? Desde que yo estoy en la compañía, desde el año 2003, ¿no? He podido ver cómo hemos participado en grandes proyectos que se desarrollaron por esos años, ¿no? Antamina, Yanacocha, la ampliación de Cerro Verde, el proyecto Alto Chicama, por citar algunos de la infraestructura minera, pero también hemos participado en proyectos viales, ¿no? Recordarán que también por esos años se desarrolló la carretera Interoceánica Sur, Interoceánica Norte, en donde han sido demandados una gran cantidad de productos que nosotros fabricamos, ¿no? Claro, justo retomando un poco la idea, me comentabas de que al inicio de los años 2000 genera este nuevo boom de la minería, porque hay un antes y un después de la mina, y ustedes participan y van de la mano con este crecimiento. Macaferri ha ganado mucho terreno en Perú. A la fecha, cuéntanos un poco cómo les está yendo con la gran minería. Bien, la gran minería demanda, digamos, muchos tipos de materiales y muchas tecnologías, ¿no? Dentro de las industrias más complejas que se desarrollan, justamente es la minería, ¿no? La minería es una actividad extractiva y productiva en la cual necesita desarrollar mucha infraestructura para poder justamente producir y poder sacar, digamos, el material, o en este caso el mineral, que después va a ser exportado. Entonces, dentro de la ingeniería civil, ¿no? La minería pues requiere construir presas de relave, requiere construir plantas donde necesita sistemas para contenciones de plataformas, necesita construir accesos, necesita construir una serie de componentes en las cuales los productos que nosotros fabricamos y suministramos intervienen directamente. Entonces eso nos permite poder estar constantemente trabajando en muchos proyectos. Otro aspecto también de la industria minera es la seguridad, ¿no? También la minería es una actividad con riesgos. Recordemos que las minas están ubicadas en zonas pues muy montañosas. La misma operación también minera tiene ciertas actividades de riesgo, como por ejemplo pueden haber eventos de deslizamiento, caída de rocas. Entonces se necesitan diseñar y ejecutar una serie de estructuras justamente para mitigar los riesgos y que la operación sea segura. Justo tomando un poco la idea de lo que me comentabas, Macaferri no solo vende estas soluciones, sino primero hace un estudio muy complejo, trayendo todo este know-how que tiene a nivel mundial y presenta este proyecto para las minas que hoy en día tiene éxito. Cuéntame un poco cómo les está yendo con otros rubros. Me comentabas también que ustedes están en el sector de construcción vial, en el tema de los puertos, inclusive para las ampliaciones de los puertos. ¿Cómo les va con estos proyectos? Sí, nosotros siempre buscamos acompañar el desarrollo de la gran infraestructura que se va a ejecutar aquí en nuestro país. Recordemos que aquí en el Perú tenemos una gran brecha de infraestructura que se tiene que cubrir. No solamente carreteras, también tenemos hospitales, colegios y una serie, digamos, de infraestructura que son necesarias también para atender las necesidades básicas de
de la población. Entonces nosotros siempre buscamos acompañar el desarrollo de esos proyectos porque ya entendemos que también estos proyectos van a demandar los productos que nosotros tenemos. Por ejemplo, hay proyectos de hospitales en donde el terreno es un terreno muy malo y necesita ser mejorado. En ese sentido, nosotros tenemos productos que son geosintéticos, como las geomallas, que permiten estabilizar el suelo para poder, una vez el suelo ya estabilizado, que se pueda construir la cimentación y la infraestructura hospitalaria se puede ejecutar ya de una forma mucho más segura. Entonces, digamos que tenemos que entender primero cuál puede ser la problemática del proyecto para, una vez ya identificado ello, poder dar una solución, digamos, para que resuelva ese problema. Claro, llegando a un tema de lo geosintético o el tema ecológico, Macaferri se suma a esta nueva tendencia a nivel mundial, pero me comentabas que fuera de ser una tendencia ya es un producto que se ha ampliado y tiene mucha aceptación. Cuéntanos un poco de este producto geosintético. Bueno, los geosintéticos ya es un material derivado de lo que le llamamos los polímeros, ¿no? Los polímeros son ya materiales sintéticos como el poliéster, el polietileno, ¿no? Que tienen muchas características o propiedades que permiten que sean productos más resistentes, mucho más durables. Entonces, digamos que los geosintéticos justamente nacen también para poder suplir ciertos materiales que no podemos encontrar en la misma naturaleza, ¿no? Claro. Dentro de las obras de ingeniería, para poder hacer un diseño necesitamos usar materiales que lo podemos extraer del terreno. Por ejemplo, piedras, la misma arena, la misma arcilla. Entonces, esos materiales que podemos encontrar en la tierra los usamos dentro de los diseños de ingeniería para poder hacer filtros, poder hacer barreras impermeables, que los materiales tengan mejores características para que sean mucho más resistentes a carga. Entonces, cuando no tenemos eso, en la propia, el terreno no tiene esas condiciones, ahí es donde entran los geosintéticos. Los geosintéticos, digamos que es un nombre genérico a muchos productos como los geotextiles, las geomembranas, las geomallas, que suplen todas estas aplicaciones que tenemos que hacer. Ah, genial. O sea, quiere decir que ustedes primero hacen el análisis de usar lo que tienen en la zona y si no, ya presentan esta nueva propuesta. Sí. Vimos de que han ganado una de las obras en la cual participaron en el norte, en Trujillo, fue premiada a nivel mundial por cómo se desarrolló. Cuéntanos un poco de este premio que ganaron, que fue muy reconocido en Canadá. Ese fue un proyecto bastante interesante y justamente es la que nos hace de alguna manera también sentirnos orgullosos de por qué es que nosotros hacemos nuestro trabajo, ¿no? Ese fue un proyecto que se hizo en Quebrada León y justamente atendiendo una necesidad crítica en nuestro país, que es la gestión de riesgos ante desastres, que ese es un campo en el cual nosotros intervenimos directamente. El Perú está expuesto a una serie de riesgos como inundaciones, terremotos, huaicos. Entonces, sabemos de que tenemos una infraestructura muy débil todavía aquí en nuestro país para poder protegernos ante ese tipo de eventos naturales. Sin citar nomás el fenómeno del Niño, que sabemos que el norte del país siempre es afectado, hay muchas zonas inundables. Entonces, justamente es ahí donde nosotros vamos y proponemos sistemas de defensas ribereñas a base de gaviones, a base de colchones Reno, que son los productos que la empresa suministra justamente para atender esa necesidad. Pero nosotros también vamos mucho más atrás porque trabajamos con los diseñadores, trabajamos con las contratistas, trabajamos con las entidades gubernamentales. Entonces, ese proyecto, ¿no?, que fue desarrollado en la ciudad de Trujillo, justamente fue una canalización con colchones tipo Reno para controlar la probable inundación que se pueda generar cuando la quebrada se activa y inunda todo el entorno. Entonces, ese proyecto fue bastante importante porque atiende justamente una necesidad de la población, que es evitarle el daño cuando la quebrada, digamos,
cargue, digamos, con todo el caudal que ya sabemos lo que ocurre cuando no tenemos estructuras de protección. Claro, la seguridad prima, en este caso con la solución que han presentado. ¿Qué tan complejo es presentar estas soluciones en un país como Perú, donde tienes diferentes niveles? Tienes costa, sierra, selva. ¿Cómo han adaptado esto en el caso de Perú específicamente? Bueno, el Perú es un país bastante complejo, ¿no? Y en ese sentido te hablo también como ingeniero civil, porque nosotros tenemos una variabilidad de terrenos, una variabilidad geográfica diferente. O sea, no es lo mismo hacer un proyecto aquí en costa que, por ejemplo, hacerlo en la sierra, ¿no? Inclusive por la misma lejanía, por la logística que muchas veces... Accesos, ¿no? Los accesos. Nosotros aquí en el Perú todavía necesitamos construir más carreteras. O sea, tenemos que construir más vías de comunicación, más carreteras para que todo lo que es la logística, las cadenas de suministro, todo se puede hacer de una forma mucho más eficiente. Inclusive las mismas obras, ¿no? O sea, las mismas obras muchas veces no son tan fáciles de ejecutar porque no hay accesos. Entonces, eso es lo que tenemos que continuar desarrollando en nuestro país. Es un reto que tenemos nosotros como país, Sí, poder desarrollar todo esto. Macaferri, me comentabas que al ser una empresa que obviamente tiene presencia en casi todo el mundo, al momento de tomar un proyecto y centralizar todos estos detalles o productos de importación, los centraliza siempre en un hub de la región. ¿Esta estrategia desde cuándo la tienen? ¿Siempre la han tenido? ¿Cómo les ha ido resultando esto a la fecha? Porque claro, las obras tienen este tema de que tiene el tiempo exacto que se debe cumplir y no pueden fallar, digamos. Sí, bueno, como yo te explicaba al inicio, aquí en Perú nosotros pertenecemos a una organización llamada Macaferri América Latina, donde la oficina principal está en Brasil. Entonces, desde sus inicios, digamos, Macaferri siempre buscaba centralizar, ¿no?, las operaciones o las coordinaciones, en el caso del comercio exterior, en Brasil, en un departamento de exportación, donde todas las filiales, no solamente Perú, sino otras filiales también de la región, hacían las coordinaciones como un enlace para poder hacer los pedidos, digamos, a diferentes unidades de abastecimiento que también tenía la compañía, no solo en América Latina, sino en Europa y en Asia. Entonces, digamos que eso hace unos años funcionaba de esa manera. Ahora lo que ya la compañía empieza a desarrollar, como bien tú has mencionado, son hubs. Y justamente Perú es uno de los hubs que Macaferri tiene actualmente aquí en América Latina. Nosotros ya desde Perú estamos coordinando algunas operaciones con Ecuador, con Colombia, con Chile, justamente porque inclusive hasta la misma cultura es muy similar, ¿no? Entonces, en ese sentido buscamos que las operaciones sean mucho más eficientes. Y eso también nos abre una oportunidad también a nosotros desde aquí, desde Perú. Yo he visitado muchos países aquí en la región, sé la realidad y las necesidades de infraestructura que existen. He estado en Ecuador, he estado en Colombia, donde son países con una geografía muy similar. Y, por ejemplo, cuando desarrollamos un proyecto en Ecuador o en Colombia, logísticamente es mucho más fácil llevar un producto de Perú hacia allá que tal vez llevarlo de Brasil. Claro. Entonces ya la compañía está buscando esa forma de trabajo. El mercado global está teniendo diferentes cambios. Macaferri, si bien es cierto, tiene presencia a nivel mundial. Es un hecho de que el mercado asiático, específicamente China, está interviniendo ahora en Sudamérica, específicamente en Perú, con la apertura del mercado, los puertos hub. ¿Cómo están tomando ustedes la entrada de estos participantes de China o de Asia acá al mercado local? Bueno, como ya es conocido, Perú es un país, digamos, que con una economía pues muy abierta. Entonces eso hace que vengan muchos productos de China y de muchas partes del mundo. Ahora, con la inauguración y ya puesta en marcha del puerto de Chancay, digamos que eso ha dinamizado mucho más el comercio exterior. Eso también es una oportunidad también para el Perú, porque, digamos, lo expone, digamos, ante la región, ¿no?, como un país estratégico para hacer muchas operaciones también
de comercio y que también muchos productos puedan salir hacia Asia, ¿no? Nosotros también ya hemos empezado a hacer algunas operaciones también a través del puerto de Chancay, ¿no? Viendo un poco cómo la logística puede ser mucho más eficiente, ¿no? Que se mejoren también los tiempos. Entonces creo yo que es una oportunidad que para nosotros también vamos a seguir impulsando, ¿no? y vamos a seguir trabajando. Aprovechando un poco esta ola de crecimiento y dinamismo, lo ven positivamente, digamos. Sí, claro, siempre creo que para el país es positivo, ¿no? Siempre que al Perú, digamos, tenga esa oportunidad de ser visto como un hub, es bastante importante. Y te puedo decir que también para nosotros como Macaferry. Yo te comentaba que Macaferry también a nivel del comercio exterior centralizaba muchas operaciones también en Brasil, que era la oficina principal y que lo sigue siendo. Pero a partir ya del año pasado se empezaron a crear también hubs regionales. Es más, Perú ahora es un hub importante dentro de la región andina. Nosotros podemos ya atender operaciones de comercio con Colombia, con Ecuador, con Chile. Entonces eso nos abre también una oportunidad para no solo transferir productos, sino también transferir nuestra ingeniería. O sea, también como parte de la estrategia que tiene la compañía es desarrollar los proyectos en los cuales luego va a suministrar las diferentes soluciones que la empresa provee. Entonces eso también nos ha permitido exportarlo hacia estos países. César, cuéntanos un poco qué tan complejo, qué tan retador es participar en un proyecto minero, logísticamente hablando y también comercialmente hablando. Bueno, creo que como lo hemos hablado en este espacio, el proyecto minero es un proyecto complejo, ¿no? Por muchas razones. Primero, porque un proyecto minero está alejado. O sea, donde se desarrolla la minería aquí en nuestro país son en zonas andinas, donde el acceso mismo no es tan fácil. Las minas, no es que un proyecto minero tenga lista ya una carretera para que la logística pueda darse. Entonces, digamos, los proyectos mineros siempre son proyectos muy, muy complejos y retadores, no solamente del aspecto técnico de la ingeniería, sino también después cómo vas a suministrar ya los componentes o los materiales a la misma minera, ¿no? A nosotros nos tocó una oportunidad trabajar en un proyecto en Cusco, cuando se está desarrollando un proyecto minero muy grande, en donde habían unos materiales que son unas placas de hormigón que se tenían que producir, se tenían que fabricar para poder montar una gran estructura que le llaman una chancadora primaria, que es parte de una componente del proyecto minero en donde el material que se extrae, digamos, de las rocas grandes, antes de pasar al proceso de planta, tienen que ser chancadas. Entonces ahí se requiere una gran estructura muy alta, generalmente llegan a 20 metros de altura, 30 metros. Entonces a nosotros nos contrataron para poder hacer el diseño de un muro de contención que justamente daba acceso a esta gran estructura que es la chancadora, donde iban a pasar los camiones mineros y toda la operación que la mina tenía que hacer. Entonces nosotros participamos en el diseño mismo del proyecto, dimensionamos todo, vimos qué materiales son los que tenían que intervenir. En este caso eran unas placas de hormigón que conformaban la fachada del muro de contención de 14 centímetros, pero también iban con unos refuerzos que eran unas cintas poliméricas, que ese material sí teníamos que importarlo. Entonces digamos que diseñamos todo el proyecto, la fabricación tuvimos que hacerla, pensar dónde vamos a hacer, por ejemplo, esos prefabricados. Se puede hacer en Mina, se puede hacer en Lima, en donde, digamos, podría ser la mejor ubicación para poder hacer esos prefabricados. Y justamente hay mucha infraestructura de mina que
se prefabrica en un lugar y después se tiene que transportar, porque a veces en la mina no hay las condiciones para poder hacer esa... La accesibilidad, digamos. Exactamente. Entonces, yo recuerdo que ese proyecto, la fabricación de esos materiales, los hicimos en Arequipa, porque era una ubicación un poco más cerca, aunque las condiciones de los accesos tampoco no eran muy favorables a la mina. Tuvimos ahí también algunos retos en cuanto a lo que es la logística, porque la mina también nos pedía que esas placas de hormigón fueran, digamos, llevadas en unas plataformas, ¿no? Y tenían que ser transportadas a la unidad minera, en un camino prácticamente de trocha. Entonces eran un montón de viajes, prácticamente recuerdo que fueron como unos 40 viajes, creo que fueron en vía terrestre. Además de la logística de importar, digamos, los otros materiales que llegaban a nuestra planta y también eran transportados vía terrestre hacia el proyecto minero. Entonces, digamos que esa operación más que todo nos demandó como unos 3 meses en todo lo que es la parte de producción, logística. Una vez de que llegaban los materiales, ya tenía que llegar al contratista, claro, y que el contratista tenía que hacer la instalación. En esa parte también Macaferri interviene. Nosotros dimos la asistencia técnica al contratista para que pueda hacer la ejecución de esa estructura, que es una estructura de gran envergadura, porque estábamos hablando de un muro de 30 metros de altura. Sobre todo por la seguridad, ¿no? El principal punto acá es hacer un producto que no solo cumpla con los tiempos, sino con la seguridad que el proyecto requiere en realidad. Así es. Y casos así te puedo comentar también otros donde, por ejemplo, otro proyecto minero había, en este caso te he hablado de una estructura, por ejemplo, de contención. Nosotros tenemos otras soluciones donde atiende una necesidad que es la caída de rocas. ¿Es muy común la caída de rocas? Es común también, es un problema justamente por nuestra geología, ¿no? Por nuestra geología en muchas partes del país hay problemas de caída de rocas. Entonces había un proyecto minero también, una operación minera bastante importante aquí también en el país, donde justamente hubo un problema de caída de rocas. Y por temas de seguridad ellos no podían, digamos, parar las operaciones. Aparte porque tenían temas con las comunidades, claro, cosas que ellos tenían que cuidar. Entonces a nosotros también nos pidieron una solución para poder proteger, digamos, esa zona ante caída de roca. Entonces la solución que planteamos fue una que le llamamos nosotros de barreras dinámicas, que son unas mallas que las colocamos con postes y las tenemos que colocar en los taludes. Pero ese producto no es fabricado aquí en el país. Claro. Ese producto es fabricado en Europa y tiene una serie de elementos, componentes. Entonces ahí el requerimiento del cliente prácticamente era: yo lo necesito ya, porque si no tengo el riesgo de que la mina puede parar la operación. Y estamos hablando obviamente de perjudicar económicamente, sí, claro, en varios factores. Sí, entonces ahí tuvimos que también hacer un trabajo, digamos, logístico bastante rápido. Nosotros manejamos operaciones tanto marítimas, pero también podemos manejar operaciones aéreas, ¿no? Obviamente las operaciones aéreas son mucho más costosas, pero digamos que digamos, la premura lo ameritaba. Como proyecto de ingeniería, digamos que lo desarrollamos rápido, además que nosotros teníamos que hacer la instalación. En algunos casos también podemos hacer instalación de ese tipo de intervenciones. Entonces tuvimos que empezar con una logística ya distinta un poco para atender la necesidad del cliente, ir haciendo unos trabajos, como íbamos a hacer instalación, empezar unos trabajos previos en terreno para ir colocando algunos elementos de soporte en las cimentaciones, claro, antes de colocar la barrera, para ir haciendo los trabajos preliminares. Porque los trabajos con mina también no son trabajos que, por los mismos procesos de homologación y procesos, digamos, internos para ingresar, no es que sea tan rápido. Entonces tuvimos que ir adelantando eso mientras el material ya lo estábamos importando. Entonces eso fue felizmente algo que lo pudimos hacer creo yo que en 2 semanas, ¿no? Donde se pudo traer el material y se empezó, digamos, a hacer ya la instalación, ¿no? Qué importante que me cuentes de que, a pesar de que ustedes están netamente enfocados en el tema de construcción, por así decirlo,
acoplan muy bien la parte de logística internacional como una práctica fácil, digamos, que en realidad no lo es. Traer carga aérea para un proyecto y cumplirlo en un tiempo de 2 semanas tiene atrás bastante tema de coordinación y temas complejos. Realmente lo felicito por eso. No, claro, porque como te digo, o sea, las soluciones, ¿no? Y como es una solución al final de ingeniería, tiene muchos materiales y muchas componentes, que finalmente esos materiales y componentes no se fabrican en un mismo sitio. Por ejemplo, los geosintéticos, yo te hablaba que hay tipos de geosintéticos. Hay geomallas, hay geomembranas, hay geotextiles. Entonces, por ejemplo, algunos se pueden fabricar aquí, otros se fabrican afuera, pero son varios, en varios sitios. Y podemos irnos que Macaferri no solamente en un proyecto puede atender una solución, sino puede atender varias. Puede atender proyectos de contenciones, para muros de contenciones, puede atender proyectos para estabilización de taludes, proyectos si es un proyecto minero, una presa de relaves. O sea, en un proyecto podemos trabajar a la vez en varias. Tienen varios mini proyectos que pueden varios componentes en paralelo. Claro. Y eso sí requiere una logística. Lo felicito realmente por ese respaldo que dan. Ya para cerrar un poco la idea, César, ¿cuál es el valor que caracteriza a Macaferri por el cual los clientes puedan decir, esta empresa me genera valor y por eso yo confío en ella? Bueno, como te había dicho, creo que es la asistencia técnica, el soporte de ingeniería que siempre tratamos de brindar. Como Macaferri están presentes en diferentes ferias a nivel nacional, ¿cuáles son las más importantes o qué expectativa tienen de estas ferias? Bueno, para nosotros participar de las diferentes ferias de construcción o ferias mineras, para nosotros es una excelente oportunidad no solamente para exhibir qué hace la empresa, sino para crear lazos y crear vínculos con diferentes actores del mercado. Nosotros este año hemos participado en ferias como el Perumín, que es una feria ya internacional muy importante de minería. Hemos participado en el Infracon, en su primera edición, que también fue una feria de infraestructura y construcción que buscaba promover la construcción de proyectos de gran envergadura con el sector público. Entonces nosotros siempre esos espacios buscamos conectarnos con el mercado, no solamente desde el punto de vista privado, sino también con el público, ¿no? Nosotros hemos hablado ahora mucho de la minería, cómo nosotros intervenimos, pero nosotros también intervenimos con el sector público. Sabemos que el trabajo en las regiones es bastante importante, es por eso que nosotros buscamos acercarnos también hacia el sector público para promover todas las soluciones y tecnologías que nosotros podemos ofrecer. Te hablaba de las defensas ribereñas, ¿no? El caso de que muchas de las regiones están expuestas a inundaciones. Entonces buscamos al sector público para poder desarrollar proyectos de defensas ribereñas, encauzamientos, protecciones de taludes. Entonces, todos esos eventos que nosotros participamos tienen esa finalidad, ¿no? Poder conectarnos con el mercado y también recabar información para saber qué necesidades tiene. Entonces, de esa manera nos permite también retroalimentarnos y poder llevar un mejor producto y solución hacia nuestros clientes. Claro, justo retomando un poco la idea, me comentabas de que como Macaferri, cuando tienen un proyecto, tratan de trabajar en la zona buscando soluciones, o si no, tratan de buscar alternativas cercanas para brindar solución al proyecto y no solo a la comunidad y hacer este trabajo en conjunto. Sí, también hay un aspecto social que tenemos importante en nuestra compañía, ¿no? Nosotros entendemos que trabajar con las comunidades es un aspecto clave. Yo te hablaba, por ejemplo, de los materiales de los gaviones, que es un elemento en el cual lo llenamos de piedra y podemos construir las defensas ribereñas. Pero ese sistema puede ser realizado con personal de la misma comunidad. O sea, nosotros podemos crear, digamos, también empleo cuando una solución de este tipo se desarrolla en una región.
Es por esta razón que, como parte del compromiso de responsabilidad social que tenemos, es que hemos creado también un programa al cual le hemos llamado Escuela de Gavioneros, en el cual nosotros enseñamos a las comunidades a cómo poder realizar una defensa ribereña en gaviones. Y también certificarlos para que ellos aprendan una habilidad nueva y eso les permita poder obtener un lugar de trabajo en proyectos que se puedan desarrollar en su región con este tipo de sistemas. O sea, tratamos de que nuestro know-how también poder transmitirlo. Yo creo que eso es algo que las empresas también tienen que tratar de hacer desde los productos o servicios que puedan desarrollar. Yo creo que eso, transmitirlo hacia la misma población o la misma comunidad, yo creo que es importante. Qué importante que ustedes hagan esto porque realmente transmiten no solo el ADN de la empresa o el valor, sino que ya queda plasmado todo el conocimiento que ustedes tienen. César, para cerrar un poco ya la entrevista que ha sido sumamente interesante, ¿cuál crees que es la característica o diferencial o valor puntual que tiene Macaferri que lo hace la empresa que es hoy en día líder acá en Perú? Bueno, nosotros tratamos de diferenciarnos con la permanente asistencia técnica que brindamos, con el desarrollo de nuestros propios proyectos a través de nuestra ingeniería, con los lazos de confianza que tratamos de cultivar con nuestros clientes. Yo pienso que en el tema, digamos, empresarial tiene que haber mucho relacionamiento. Si bien es cierto, las empresas producimos, fabricamos materiales, pero digamos que las relaciones las hacemos entre las personas. Entonces nosotros siempre tratamos de llevar eso en nuestro, digamos, actividad diaria. Porque digamos que la parte industrial que tenemos, que sabemos que es importante, no es suficiente. No es suficiente confeccionar el mejor producto o el mejor gavión con la mejor tecnología, si es que eso no ponemos en valor, ¿no?, otros aspectos como la parte técnica, el diseño, claro, cómo es que se va a utilizar este producto, cómo una persona que puede ser una persona de una comunidad puede también manejar este material con una expertise que podría manejarlo tal vez un operario con experiencia en construcción. O sea, y en muchas soluciones tratamos de hacer eso. Y también ser una empresa sostenible, ¿no? Ahora que la sostenibilidad también es un aspecto pues muy importante, ¿no?, para poder llevar a cabo un buen desarrollo social, cuidar el medio ambiente, ¿no?, y tener un desarrollo económico también fuerte, ¿no? Yo creo que eso es lo que buscamos como empresa. Los pilares, digamos. Y que nuestros productos, digamos, que sean sostenibles en el tiempo. Excelente, de verdad, muchísimas gracias por la información. Te agradezco bastante haber estado con nosotros. Espero podamos conversar a futuro. Gracias. Listo, gracias.